7:00 en punto. Muy buenas tardes para todas las personas que nos están sintonizando. Mi nombre es Luz Irene Maldonado y a nombre del titular de este espacio, Luis Alberto Díaz, le doy la más cordial de las bienvenidas a la mesa de análisis de los noticieristas. Saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la auditoría. Milton Rojo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Francisco Arismendi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya le iba a cambiar el nombre. ¿Cómo me iba a poner? No sé, algo se me iba a ocurrir por ahí, prefiero no decir. No, a ver, seré fuerte, le escucho. No, así estamos bien. Un gusto, Francisco, que esté con nosotros. Gracias, buenas noches, tardes, gracias, Lucía. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Estamos listos ya para iniciar esta mesa de debate y pues vaya amanecer de Culiacán el día de hoy. Le platicábamos desde muy temprano este ataque en un centro de rehabilitación donde perdieron la vida 9 personas y 5 más quedaron heridos. Esto luego de un atentado que se dio durante la madrugada. Eso en un primer momento. Posteriormente, ya pasado mediodía, también se informó que grupos armados irrumpieron en 2 centros más, 2 centros de rehabilitación muy cerca de Ciudad Universitaria, esto también en la capital sinaloense, y por fortuna no hubo heridos. Se habla de que incluso pues los hombres armados pidieron a todos los internos salir de esos domicilios, de esas ubicaciones, y bueno, por fortuna en estos 2 no pasó a mayores. Javier, tus comentarios. Mire este asunto de los centros de rehabilitación que se ha venido acrecentando y que ha venido causando problemas de violencia. Recordad que en diciembre pasado en la ciudad de Mazatlán, los 2 días consecutivos, si mal no recuerdo, fue el día 20 y luego el 21, tanto en el municipio de Mazatlán como en el municipio del Rosario, hubo hechos similares. En el municipio del Rosario, pues hubo una denuncia de una familia que un grupo armado se presentó y se llevó a la fuerza a un interno. Las autoridades de ese centro habían dicho que se había ido en forma voluntaria. Sin embargo, la familia publicó en redes sociales el nombre y la identidad y dijo que tenía conocimiento que se lo habían llevado a fuerzas. Luego, el día 21, en 2 sitios distintos, pues quemaron uno de ellos. Si mal no recuerdo, fue en el toreo, y ahí lo quemaron, pero sin embargo ese centro ya no estaba operando. Pero luego el mismo día por la tarde, en el fraccionamiento Jacarandas de Mazatlán, dispararon contra un centro similar, hubo un interno muerto y incendiaron el centro y hubo 19 internos lesionados. A raíz de esto, el gobierno del estado habló que en Mazatlán habían detectado 68 de estos centros sin establecer si estaban operando en forma regular o irregular. Se habló de reubicar a la totalidad de los internos en otro tipo de centros para darles seguridad. Este asunto se volvió a repetir en enero pasado aquí en la Cuidado de los Huizaches. En marzo se volvió a repetir también en la capital del estado. Poco después, ahí en la colonia Las Vegas, se volvió a repetir este asunto, y hoy nuevamente que hubo ya una masacre de 9 internos muertos. Parece ser que entre ellos están los encargados de este centro, 2 personas, aún no se identifican muy bien cómo estuvo, y hay, se dice, 5 personas lesionadas y 16 que por fortuna no les sucedió nada. Hoy el gobernador hablaba de 258 centros de rehabilitación contra las adicciones que operan en Sinaloa. Pero lo interesante de esto, el mismo gobernador admite que solamente 102 tienen autorización. Y la pregunta es, ¿y por qué no ha actuado el sector salud? La mayoría no está en regla. No tiene registros. No está registrado. O sea, no tiene registro, no tiene licencia. Entonces, ¿cómo sabemos si estos centros que no están regulados llevan programas y realmente rehabilitan a las personas que tienen algún tipo de adicciones? En el caso hoy de Colina San Miguel, esta empresa sí está autorizada. Parece que es una cadena a nivel nacional, incluso pues hoy que se dice que el propietario está privado de su libertad, tiene varios negocios. Esto es una gente conocida en este medio y cumple con todos los requisitos, pero la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Hoy se dice que se va a dar seguridad a estos centros de rehabilitación. Bueno, esperemos que se dé en verdad vigilancia, no como se ha anunciado que hay una vigilancia en torno a las escuelas, y ya hemos visto que esto no es verdad.
Se hablaba también y se cuestionaba precisamente al gobernador hoy, tras este hecho, de qué se va a hacer para garantizar la seguridad de los internos y de quienes operan en estos centros, ¿no? Porque en algunos casos ya se ha tomado esta medida de trasladarse a alguna otra zona para ponerlos a salvo, salvaguardar la integridad de quienes participan ahí, Milton. Bueno, sí. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vimos este día y días posteriores, empezando el año de hecho? Cómo la violencia se va moviendo por zonas, por áreas y por ciertos lugares. Entonces, en esa parte ya le tocó a los centros de rehabilitación que empezaran a moverse ciertos eventos de alto impacto. Y bueno, y el de hoy en la madrugada pues estuvo muy, muy fuerte. Y ahí está la narrativa de una de las personas, o sea, se les zafó el arma. Sí. O sea, perdón, se les trabó el arma, si no, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, vemos este tipo de situaciones y luego, pasa eso en la madrugada, luego, para antes de mediodía, ya estaba la cuestión de en el otro lado de la ciudad, sí. Se presenta casi el mismo evento, pero al parecer ahí no pasó a mayores, pero siguió el patrón pues sí. de violencias. Mientras se va a la ruralidad, a la zona rural o a ciertos accesos de la ciudad, ahora la violencia se despliega ¿a dónde? A centros de rehabilitación. Y ahí la pregunta es ¿por qué, no? O sea, ¿qué se vio o qué movió o cuál fue el factor para que empezaran a haber sucesos de violencia en los centros? Entonces ahí, digo, está raro, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en estos días y obviamente casi siempre los centros están cerca unos de otros. Entonces, si va a haber operativos, esa cercanía va a facilitar que las policías, si arman bien en el mapa los operativos, pues van a poder estar lo más cerca posible. Pero sobre todo también en caso de que hubiese una evacuación o que hubiera algo que por alguna situación que salir, pues ahí también Protección Civil tendría que estar al tiro, ¿no? En ese tipo de casos. Pero sí es preocupante, pero pues vamos a ver qué otro operativo o de qué forma va a entrar la policía estatal o municipal o los mismos pandas, como le puso Francisco, que por cierto los panditas yo no he visto que las patrullas ya no están en como estaban retenes, ¿no? Como en retenes, pero sí andan como en operativo, pero no tienen número las patrullas. O sea, traen placa, pero ya es que toda patrulla tiene número. Los pandas yo no les he visto los números. Habrá que poner atención. Los van a traer para abajo en la panza. Sí. Por abajo del motor. A lo mejor. Seguro traen algo que los identifica. Totalmente. ¿No? Pero vamos a ver precisamente hay que ver bien lo que comenta Milton Rojo en cuanto a cómo se va desplazando la violencia a diversas zonas y también va escalando el grado de violencia, porque recordar que los primeros casos en los que se mencionaban a los centros de rehabilitación era para reclutar a los internos, que llegaban a ofrecerles trabajo, ofrecerles dinero, que salieran de ellos, y ahora vemos cómo el ataque fue directo. Pues no sabemos, ya las autoridades sabrán de dar esta información, no sabemos si iban por alguna persona en específico, que así lo han manifestado los testigos, los sobrevivientes, alguna persona en específico o varias, y el por qué, pues el actuar o atentar contra el resto de las personas. Tus comentarios, Francisco. Sí, y yo ahorita de lo que más tengo miedo es que nos llegue un anuncio en cualquier momento que llegaron 300, que llegaron 400 a reforzar la vigilancia, porque se supone que ya tenemos miles aquí que vinieron a reforzar, pero no los vemos como debería de ser. Sí han hecho trabajo, pero algo sigue fallando en esa parte de la estrategia. Que vean cómo pues amaneció Culiacán. O sea, anoche nos fuimos con 2 camiones de la basura incendiados, bloqueos. Ya eso alarma, ¿no? Ya eso alarma, o sea, ahí para empezar. Entonces, se supone que con ese termómetro era para que inmediatamente las diferentes corporaciones que se supone deben de andar por todos lados,
pues resultó que no andaban por ninguna parte, porque el primer evento en Colinas de San Miguel fue entre 1:40 y 2 de la mañana. Sí. Luego después viene en fin. ¿Qué es lo que ocurre? Vean ustedes, cuando estábamos más o menos jalando un poco de oxígeno aquí en Culiacán sobre todo, vean ustedes cómo está ahorita la ciudad. Hay una tensión tremenda, solo, etcétera, y esto contradice mucho pues la insistencia de las diferentes autoridades pues de invitarnos a salir para acá, salir para allá, etcétera, pero pues así como porque pues nadie quiere convertirse en una víctima colateral, porque ahora sí les llaman desde Felipe Calderón, en el fuego cruzado, qué sé yo. Insisto, ¿por qué no se ha dado un informe sobre lo que ocurrió en las últimas 24 horas? No lo sabemos. Tienen que andar averiguando, etcétera, con nuestros compañeros de la policíaca, qué es lo que saben, qué es lo que escuchan, en fin. Pero no se ve todavía que diga la autoridad, esto pasó por esto, otro. Uh-huh. Y eso es peor, eso abona más a que como sociedad, como ciudadanos, pues si el gobierno en general no dice salgan, uno dice, cuando el gobierno nos diga salgan, no hay que salir, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna garantía de que podamos andar a la hora que queramos, menos ya después de las 9 de la noche en estas calles de Culiacán. Eso es lo que hay hoy. Nos vamos a ir a dormir otra vez de vuelta, pues tempranísimo así. El alcalde, posterior a estos hechos, comentaba, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, que precisamente se iba a dividir la ciudad en cuadrantes para hacer estos operativos, ¿no?, de las diversas corporaciones. Dijo que en Culiacán hay alrededor de 90 centros de rehabilitación, pero lo que llama la atención es ¿por qué a los centros? ¿Qué es lo atractivo o por qué los diversos, o los hombres armados o los diversos grupos de la delincuencia están también enfocándose en estas instituciones? Tus comentarios. Pues la tesis que daba el gobernador hoy era que la mayoría para reclutar, que estaban yendo a estos centros a buscar reclutar a nuevos miembros de los grupos delictivos. Y así sucedió en algunos hechos. Sin embargo, en otros hechos sí ha habido muertos también, ha habido personas heridas, sobre todo en Mazatlán, que hubo disparos, ahí en Jacarandas, disparos contra uno de estos centros, ahí falleció una persona y luego le prendieron fuego. Uh-huh. Y resultaron 19 personas, 19 internos lesionados a raíz de, pues que resultaron con graves quemaduras, algunos de ellos. Entonces no todos van con este sentido y no sabemos efectivamente por qué motivos o qué se oculta tras estos centros, y sobre todo aquellos centros que no tienen autorización, que están funcionando fuera de la ley y no sabemos, y la autoridad debía de estar muy vigilante de estos, uh-huh, que además cumplan con la norma y que efectivamente sean unos verdaderos centros de rehabilitación de pacientes que tengan problemas en algún tipo de adicciones. Hoy el gobernador habla de 7 eventos de este tipo de septiembre para la fecha. Sin embargo, hay datos que hablan que pudieron haber sido hasta 10, hasta este momento, 10 eventos de este tipo con diversas características, cada uno de ellos. Hoy, bueno, aquí se ve que claramente pues es una agresión por lo que estamos escuchando testimonios, los hicieron que tiraran al piso y ahí fueron privados de la vida 8 de ellos, y uno de ellos falleció en el hospital, pero dice uno de los testigos que el arma ya no le funcionó a quien lo estuvo ejecutando. Bueno, si no hubiera sido mucho más personas muertas, y pues habla de 16 que por fortuna estos salieron sanos y salvos. Ahora no solo en las escuelas, sino también en los centros de rehabilitación. Esperemos que no pase a alguna otra zona o alguna otra institución en la que tengan que reforzar los rondines, Milton, y realizar operativos específicos, ¿no? Como de proximidad que se hace en las escuelas, ahora también lo tienen que hacer. Bueno, hay que recordar que en las escuelas donde ha habido balaceras muy cercas, no es cierto. Tardan un poco, ¿no? En llegar las fuerzas. Ahí dicen que tardan por lo menos media hora después de que hables. Entonces veremos, ahora tienen 2 puntos, además de la ciudad completa, para reforzar estos rondines y la presencia. Milton, tus comentarios. Sí, hay un concepto que se llama gobernanza criminal, que es cómo los grupos criminales ejercen
cierto control significativo en eventos, en territorios, o cuando despliegan el tipo de violencia que implementan, pues pareciera que aquí como que hay un manual, pues como que, ahorita fueron en escuelas o cerca de escuelas, ahorita fue por la parte de moteles, okay. Luego, ahora por accesos, entradas o salidas, por ciertas zonas que son accesos a tales o cuales estados o a tales o cuales ciudades, ¿no? Entonces, porque recordemos, estuvo muy duro la violencia antes de que pasara esto para el lado oriente, o sea, para el lado del acceso a Durango, los accesos a Durango. Entonces, por un lado. Luego, por otro, recordemos que cuando inició esto era la salida sur y la salida norte. Y luego, para el lado de Santa Fe también hubo casos, ¿no? Entonces, se fue moviendo y ahora se va a este tipo de centros en donde hay una situación de llegar por tal o cual persona, por lo que se vio, ¿no? O simple y sencillamente ejercer un control y una parte de instalar, temor o terror, ¿no? Entonces, por cómo estuvo lo de ayer, ¿no? Que estuvo muy fuerte. Y lo comentaba Francisco, o sea, nos fuimos en la noche viendo los temas de los camiones que estaban bloqueando incendiados. Y después, en la mañana, pues la costumbre que tenemos desde hace 6, 7 meses, ¿no? Te duermes scrolleando el celular, viendo qué está pasando. Sí. Y te despiertas scrolleando el celular para ver qué pasó. Entonces, en función de eso, hoy nos despertamos con esta parte de los centros de rehabilitación, y es donde te preguntas cuando cambian la lógica de las violencias y de los lugares, dices, ¿y ahora qué más va a pasar o en dónde? Entonces pasa eso y a las 11:12, otros 2. Entonces te preguntas, entonces este modelo o esta forma de implementar esta violencia va a seguir en la temática de estos lugares o va a cambiar a otros. Entonces, en función de eso, las autoridades, pues obviamente tienen que desplegar por zonas y por áreas donde hay mayores núcleos de conectividad de los centros, donde hay más centros juntos, ahí es donde tienes que tener la presencia, ¿no? Pero vamos a ver cómo y de qué manera despliegan esos operativos. Digo, la guardia, los pandas y todos, pues andan a todo lo que dan, pero ahorita la violencia se está moviendo. Regulados o no, se tienen que atender de todos modos, Francisco. Tienen que buscar garantizar esta seguridad, ¿no? Para todos los que están al interior, porque seguramente, así como amanecimos el día de hoy con este caso en Colinas, ya encendió alarmas en todos los centros, no solo de Culiacán, sino de Sinaloa, porque no ha sido el primer caso, ya lo hemos mencionado, pero sí ha sido el más fuerte, y lo mencionaba el gobernador. El caso de hoy ha sido el más violento, y por ello pues están con mayor alerta todos quienes están en un centro de rehabilitación. Es que más allá de eso, ya vamos sobre 7 meses donde debemos estar en una alerta permanente, y más las autoridades. La pregunta es, a 7 meses de distancia, las diversas fuerzas municipales, estatales y federales no han podido controlar una ciudad como Culiacán de 1 millón de habitantes. Hay tecnología, hay recursos, hay drones, hay helicópteros, hay esto y lo otro, ¿no? ¿Qué está pasando? No lo sabemos, pero ya esto está bastante extraño, ¿no? Entonces, insisto, la realidad, percepción es realidad, y la percepción ciudadana es que Culiacán todavía está muy lejos de recuperar esa relativa paz y tranquilidad que teníamos antes, que digo relativa, porque como decía el extinto ingeniero Renato Vega Alvarado, aquí nunca ha sido Disneylandia, pero nunca habíamos vivido una situación como esta, donde prácticamente, pues hay veces que decimos, de día no pasa nada, salgamos, no, ya no hay horario. Ya no hay horario. Entonces aquí nos tocó vivir, como decía Cristina Pacheco,
pero también ya es hora de que a 7 meses casi de toda esta situación, pues ya nos tomen más en serio, y que cuando menos no le vamos a pedir con chongos, como decía mi mamá Amelia, que en paz descanse, de perdida en el día, hombre, no sean malos, de aquí a que se mete el sol, implementen un operativo intenso, etcétera, que nos dé la confianza de ir a Imala, de ir a Costa Rica, a Nabolato, a El Dorado, qué sé yo, o simplemente aquí, a cualquier lugar. Ya se implementó, ¿no? Esa ruta segura. Sí, por eso, pero pues oye, pues va el seguro el que va. Exactamente, ¿no? Pero a mí también si me mandan así, pues yo también voy todos los días, pero no. Entonces, pues mira qué viveza, ¿no? Así no. Entonces, de perdida de día, hombre, que nos garanticen. Ya en la noche, pues ya sabemos que tenemos que rápido ir a encerrarnos a nuestras prisiones del miedo, del terror y de la prevención. Y aunque el gobernador ha dicho que no es necesario cambiar las estrategias de seguridad, a pesar de pues estas diversas modalidades y situaciones que se han empleado, ¿será ya necesario a 7 meses, como lo hemos mencionado? Javier, tus conclusiones. Sí, necesariamente, porque si estamos viendo que sobre todo esta zona que es de Colinas de San Miguel, de toda esa zona, ha habido no solamente confrontaciones, ha habido homicidios y ha habido ataques a un gran número de residencias. O sea, si vemos cómo va cambiando efectivamente, como lo narra Milton Rojo, cómo ha ido cambiando de estrategia y de zonas y de puntos, esto se ve como un plan muy bien trazado por los grupos delictivos, de dónde están se golpeando mutuamente o dónde estar golpeando a tu rival. Y Colinas de San Miguel es uno de los centros que hemos visto pues continuamente que hay este tipo de casos. Hay que recordar que incluso una empresa constructora sufrió ahí daños, que te dice pues está totalmente desligada. Han encontrado personas asesinadas, varias residencias han sido atacadas a balazos, han sido incendiadas. Entonces sí estamos viendo que ciertos sectores se está concentrando el problema de la violencia en estas zonas. Hoy lo que llama la atención es que nuevamente, como sucedió en diciembre pasado en el sur del estado entre Mazatlán y el Rosario, que ahí se concentró los ataques a este tipo de centros de rehabilitación, hoy en Culiacán, desde enero para acá, si dan seguimiento, las autoridades van a dar cuenta que varios centros de rehabilitación de Culiacán han sido víctimas de atentados, no en la forma tan cruel como sucedió hoy. Hoy es sumamente cruel lo que sucedió, que hay 9 personas que perdieron la vida, 5 más pues que se encuentran heridas, y otros que se dice que abandonaron los centros de rehabilitación asustados por las amenazas. Entonces, ¿esto qué lleva? Pues a que mucha gente que necesite tratamientos de este tipo para adicciones ya no va a ir a estos centros por temor que les suceda algo. Y además, quienes vivieron esto el día de hoy, el daño psicológico también que se van a llevar. Milton, tus conclusiones. Sí, el daño. Y precisamente veníamos también de esa parte de quemar casas, de balacear casas, balacear carros, de instalar el temor en tales o cuales zonas. Ahora vamos hacia ese lado, ¿no? Hacia el lado de los centros de rehabilitación. Y obviamente, pues hay gente que lleva un tratamiento que pues está en los centros precisamente pues en la fase de desintoxicación, de cambiar un poco el chip, de entender las cosas, de recibir pues, las visitas, lo que es. Entonces ya estas dinámicas de violencia pues trastocan eso, ¿no? Entonces ahorita, ¿qué le toca a la autoridad? Obviamente ejercer los operativos, armar sus estrategias, como lo quisieron hacer en las escuelas, ¿no? Entonces al final del día, coincido yo con Francisco, esta parte va para rato, pero ya va por temáticas, por territorios o por zonas, ¿no? Entonces, ahorita está en esta parte de los centros de rehabilitación que tienen que hacer, obviamente, rearmar los operativos, blindarlos, generar esa estrategia. O vaciarlos, que cada quien se vaya para su casa mejor. En los centros, en los anexos. Pues. Sí, o sea, ahí, bueno, puede ser una situación en la que... Pero también desatiendes, ¿no? Desatiendes la parte de recuperar, pues. Sí, pero es peor que lleguen y los maten. Pues sí, bueno, sí, es correcto. Sí, pero ¿qué necesidad como sociedad de tener que
llegar a ese punto, de no permitir que tengamos esa rehabilitación para estas personas que por X o Y razón están dentro del consumo de alguna droga, del alcohol incluso, y el tener que llegar a eso precisamente como menciona Francisco, de que se cierren por miedo a o soy drogadicto o alcohólico a que me maten pues por estar dentro de uno de estos establecimientos. Sí, así es toda una medida. ¿Para qué? Para generar otro tipo de decisiones. Entonces aquí la pregunta es también, ¿qué tipo de sociedad, después de que esto acabe, porque primero esto va a acabar, qué tipo de sociedad vamos a hacer? Y si tanto sociedad, gobierno, empresas, aprendimos la lección y si va a haber medidas, ¿para qué? Para fortalecer a las policías, para contar con ciertos planes de contingencia de desarrollo económico para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esto probablemente se puede presentar en 10 o en 8 años. ¿Por qué? Porque Sinaloa desde siempre no cierra sus procesos sociales, los deja tantito abiertos y al ratito, lo que dejaste, lo poquito que dejaste abierto del proceso social, al rato ya se hizo un problema y se repite, y se repite, y se repite. Por eso constantemente, cada temporada, estamos viendo ciertos problemas de la agenda pública que son repetitivos. Y todos dijeron, es que así es. No, lo que pasa es que así se permitió. Un ejemplo, las inundaciones. ¿Por qué permitiste desde hace tiempo permitir que las casas estuvieran cerca de los arroyos? Eso es algo que fue un problema y no ha habido y no va a haber poder. Eso es corrupción. Sí, no va a haber poder de reordenar eso. Entonces, en el tema de seguridad, igual, yo no creo que pase lo que pasó en Coahuila o que pasó en Yucatán. Fueron los únicos 2 estados que entendieron muy bien el tema de seguridad, reordenaron, armaron muy bien a sus policías y ahorita se puede quemar Nuevo León, pero Coahuila no, porque en Coahuila hay policía. En Coahuila hay policía, en Yucatán también. Fueron los únicos 2 estados que entendieron. Pero fue el mismo general, ¿no? ¿No fue un general de apellido Villa? Viviano estuvo... Vivianito. Sí, Viviano estuvo en Quintana Roo. Y estuvo en Coahuila también. Y en Coahuila es cierto. Y en Coahuila tuvo de asesor a la hoy cónsul. No, ya no es cónsul. Ya no es cónsul. Creo que ya entregó. A mí se me hace que no. Seguro. A Isabel Arvide. Isabel Arvide ya se hubiera aparecido en una de las mañaneras. Sí, de las mañaneras. No. Hay que checar el dato. Sí, pero fue el general Viviano. Villa Viviano. Sí, es correcto. Por acá tenemos un mensaje del auditorio. Nos dice René Quiñones: buenas noches a la mesa de análisis. Y el trabajo de inteligencia que tanto ha presumido el gobierno federal, ¿dónde quedó? Esto pues a raíz de los diversos operativos, anuncios que se han hecho, pero siguen dándose estas situaciones. Tus conclusiones. Es que al rato, al paso que van las autoridades de los 3 niveles del gobierno, como dicen, le van a echar la culpa que ya no sobrevoló el avioncito de los güeros por aquí cerca, pues esos que nunca invaden el espacio nacional, aéreo nacional, pero que, en fin, lo que nos urge es eso, aunque sea de día, por favor, reforzar y aventar todo lo que se tenga a la mano a la calle, pues para que niños, niñas, estudiantes, etcétera, trabajadores, qué sé yo, pues vean que hay toda una estrategia de disuasión. Y ya pues después de las 9 de la noche, pues viva México. Pero eso de que hasta en el día no sabemos qué vaya a ocurrir, qué es lo que vaya a acontecer, pues ya la verdad el tejido social está como cuerda de violín a punto de reventar. Sí, yo creo que lo que los ciudadanos mínimamente merecemos o aspiramos es a que estos 7 meses, como ya lo hemos platicado, estos 7 meses de violencia que hemos vivido en Sinaloa, dejen este antecedente, que se vea el verdadero trabajo de todos los funcionarios públicos con los que contamos y que haya legislación, ¿no? En los diversos puntos, ya lo mencionaba Milton, que haya apoyos para aquellas personas que por cierta situación de violencia pues se queden sin empleo,
negocios, como pasó en esta situación, comerciantes, diversos ramos que han quedado sin actividad y sin un ingreso para sus familias, las víctimas colaterales, todo este sector social que sin duda pues se ve dañado a raíz de la violencia que desafortunadamente pues en Sinaloa estamos viviendo. Esperemos y que esto pues haga eco, ¿no?, en nuestras autoridades, que no lleguemos todavía a alguna situación un poco más crítica, porque pues ya, aunque no queramos, ya no sabemos qué esperar, ¿no? Ya el nivel de asombro, yo creo, de los sinaloenses ya está un poco rebasado. Sí, y no estamos diseñados para estar tanto en alerta, tanto tiempo en alerta, no, psicológicamente pues no. Y ya en septiembre, Francisco, renunció, entregó el consulado de Estambul. Ah, caray. Sí, ya no está Isabel Arruide. Aclarando. Javier, muchas gracias. Muy buenas noches al auditorio. Milton, muchas gracias. Muchas gracias. Y Francisco, muchas gracias. Gracias, buenas noches, Sinaloa. Pues así cerramos la mesa de análisis de los noticieristas. Esperemos, como ya lo hemos repetido, no tener que seguir tocando este tipo de temas acá, pero mientras pues sea necesario, estaremos acá dando nuestra opinión y por supuesto llamando a las autoridades a que se sigan haciendo los esfuerzos necesarios para poder tener la paz que los sinaloenses nos merecemos. Soy Luz Irene Maldonado, que pase usted muy buenas noches.